Corintios. Ah, ya viste. En Hechos, capítulo 13. Realmente es un libro hermoso donde nos habla sobre el Evangelio, como compartía el último reunión, esa luz, ese Evangelio que no lo puede parar nadie, ¿no? Mis palabras, dice que todo pasará, ¿no? Pero mis palabras nunca pasará. El Evangelio siempre va a avanzar por más trabas que le pongan este mundo, siempre la palabra de Dios va a cumplir su propósito, ¿no? Va a cumplir su propósito en nuestra vida, en este mundo, por más que pase lo que pase. Y en el capítulo 13, versículo 13, vamos a empezar. El título, por así decir, acá dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y vamos a empezar leyendo este versículo. Dice 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Acá vemos en primer lugar algunas ciudades, ¿no? Veo que siempre los que le toca compartir hacen un poco de geografía. Bueno, vamos a decir algo de geografía. Nombra que habiendo zarpado de Pafos, después nombra que arribaron a Pergue de Panfilia y llegaron después a Antioquía de Pisidia. Pafos, yo me busqué en un comentario, ubicación en la isla de Chipre, al suroeste. El contexto era una ciudad importante del Imperio Romano, conocida por el culto a Venus, a Afrodita. Siempre estaban ellos con ese culto, por supuesto, lejos de Dios. Allí Pablo, todavía llamado Saulo, porque si se dan cuenta, acá empezó diciendo, habiendo zarpado de Pafos, Pablo. A partir de este capítulo, de este momento, empieza el apóstol Pablo, de Saulo a Pablo. Y sabemos que Pablo fue uno de los misioneros, podemos decir, extraordinarios. Un hombre que Dios usó, como Él lo prometió, instrumento escogido, me es este. Y ahora vamos a ver, a partir de ahora, cómo Dios lo utiliza en cada viaje, en cada cosa que Él hace, porque está dentro de la voluntad de Dios. Empieza a llamarse el apóstol Pablo y él pasa a ocupar, por así decir, el principal grupo de misioneros. Otra ciudad que se pronuncia es Panfilia. Panfilia es una región costera del sur de Asia Menor, actual, dice Turquía, entre Licia y Cilicia se encontraba. Era una zona montañosa y de difícil paso, como había varios puertos. Fue realmente, dice, una travesía marítima considerable, ¿no? El viaje que hacía Pablo, no era poca cosa. Aquí Juan Marcos dice que los abandonó y regresó a Jerusalén. Ese mismo Juan Marcos que lo abandonó, como muy pronto lo va a abandonar Rómulo, no, pero para un fin lindo, para un fin lindo que oramos por él, realmente. Pero dice que lo dejó, ¿no? Se fue de repente. Pero Juan Marcos, sabemos que el mismo Marcos es el que escribió el libro de Marcos. A pesar que después vamos a ver que más tarde generó tensión en Pablo y Bernabé, en Hechos 15, 37 y 39, esto le había generado una tensión, se tuvieron que separar, pero eso para más adelante. Después nombra otra ciudad, Pergue, principal ciudad de Panfilia, a unos 10 kilómetros de tierra adentro. Era una ciudad portuaria, comercial, religiosa, famosa también por el templo de Artenasia, de Pergue. Y vemos siempre, como comentaba el detalle Pedro en la última reunión, el plan que tenía Pablo. Iba a las principales ciudades, ¿no? Se ve, y iban también a las sinagogas, porque podemos ver que él primero hablaba a los judíos, fue a la sinagoga acá de Antioquía, de Pisidia, que vamos a ver, y empezó a compartir. Y de ahí a los gentiles y a todos, pero siempre iban a las principales ciudades y siempre tenían ese plan, por así decir, misionero. Y vemos que el texto no relata ninguna predicación en ese momento ahí, en Pergue, pero sí más adelante, en Hechos 14, 25, dice que él estuvo hablando ahí. Eso más o menos para ubicarnos en estas tres ciudades, que dice, habiendo zarpado
de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasado de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo, es decir, un sábado, y se sentaron. Esta Antioquía también veía que no era el mismo Antioquía, Antioquía de Pisidia no es el mismo Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era la iglesia donde por primera vez se le habían llamado a los cristianos a los discípulos, ¿se acuerdan? Pero esta Antioquía es otra, la otra está en Hechos 11:26. Antioquía de Pisidia, en cambio, era una ciudad montañosa, también actualmente Turquía, una colonia romana importante, por eso que justo fue un lugar importante, en la provincia de Galacia. Y Pablo fue ahí, ¿a qué? A predicar un mensaje. Es el primer mensaje escrito, ¿no? Y relatado acá en Hechos de Pablo. Y en sí, a lo que a mí me tocó es que vamos a ver ese mensaje poderoso, recordando la historia de Israel y presentando a Jesús como Salvador prometido. Vamos a leer del 14 al 41, que es todo el mensaje de Pablo, y es como que yo tengo que sacar algunos puntos, o tenemos que sacar algunas lecciones o algo del mensaje. Es como que vamos a escuchar un mensaje, y del mensaje de Pablo sacar algunas lecciones, por qué está este mensaje acá en la palabra de Dios. Pero antes, no quiero dejar pasar acá que había notado algo de Juan Marcos, que hemos dicho que él había abandonado, no da muchas explicaciones, pero a pesar de todo, de su abandono, años después, Pablo lo menciona, dice con aprecio, diciendo que Marcos me es útil para el ministerio, ¿se acuerdan? En 2 Timoteo 4:11. No quería dejar pasar esto, porque aunque como Marcos a veces fallamos, a veces nos alejamos, Dios siempre busca la restauración, que lo vamos a ver más adelante. Y lo usó poderosamente. Vaya que lo usó, que escribió el Evangelio de Marcos. Nadie está descartado, pero que hay una condición. Si se arrepiente, por supuesto, y vuelve a los caminos. Nadie, ¿no? Y ahí quería hacer un paréntesis en eso. Vamos a leer entonces ahora el discurso. Llegó ahí Pablo, llegó ahí con sus compañeros, y dice así la palabra de Dios. Llegaron a ellos, versículo 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, en otro dice de aliento para el pueblo, hablad. Es como que llegamos acá de visita, vienen visita, después que nosotros hicimos la reunión, el culto, decimos, bueno, si la visita que está con nosotros quiere dar una palabra de aliento, de exhortación, por favor. Y bueno, y se levantó nada más y nada menos que Pablo. Y acá empieza la palabra de aliento, de exhortación. Entonces Pablo, versículo 16, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Pero antes que también hice un paréntesis, dice que me llamó la atención algo, que él cuando se paró, me imagino con respeto, dio las gracias por eso, dice que hizo una señal con la mano de silencio, ¿no? Como de autoridad. Y yo le quería aplicar a la actualidad. Qué importante a veces, frente a la palabra de Dios o frente a donde vayamos a la iglesia, tener respeto, ¿no? El silencio. Acá yo me imagino, Pablo, en la actualidad moderna, por favor pongan el celular en silencio, ¿no? Una señal de silencio, de respeto a la palabra de Dios. Y después dice que agarró y empezó a predicar la palabra de Dios. Pero siempre es muy importante eso, por eso dice Eclesiastés: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más, ¿para qué? Para oír, dice. Que ofrecer los sacrificios en eso. Qué importante es venir a la iglesia con un oído atento, porque venimos para eso, ¿no? En esta hora, en momento, para oír su palabra. Y dice que hizo señal con la mano de silencio, por así decir, y comenzó a hablar. A
ver, no me quiero perder. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, los dio de una herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y por 40 años. Quitado éste, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? ¿No soy yo el más? He aquí, viene detrás de mí uno de quien no soy digno, como hablábamos hoy, de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que te levantó de los muertos, para que nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrección, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y ahí terminó el discurso. Qué palabra de aliento, ¿no? Le dio una posibilidad a Pablo: si alguien quiere hablar una palabra de aliento o de exhortación. Y acá Pablo dio todo su discurso. Lo que primero me llamó la atención es que cuando uno quiere dar una palabra de aliento o de exhortación, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Pablo no dijo palabras humanas, él relató todo lo que estaba, lo que conocía él en la Escritura, en la palabra de Dios. No hay mayor aliento, no hay mayor cosa que nos haga bien que la palabra viva y eficaz. La palabra de Dios realmente penetra, ¿no? Nos enseña, nos instruye. Y acá vemos, Pablo relató todo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo para hacer algo práctico? Y bueno, vamos a dividirlo
en 4 partes, por así decir, a este discurso de Pablo a esta iglesia, a la sinagoga. Y en primer lugar, de versículos 16 al 25, yo le puse: Dios es fiel en la historia de su pueblo. Ahí vemos cómo Dios le empezó a hablar, que Dios eligió a los padres, a sus antepasados, que los sacó de Egipto, que le tuvo paciencia, que los sostuvo en el desierto, le dio jueces, le dio reyes. La descendencia de David, y sabemos que por la descendencia de David trajo ¿a quién? Al Salvador del mundo, a Jesús. Dios es fiel en la historia de su pueblo. Vaya que estaba animando, y eso es lo que quería mostrarle, que así como el Señor es fiel, y fue fiel con ellos, sacándolo de Egipto, estando con ellos, Él es fiel con nosotros hoy, con su pueblo. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Ese es un texto maravilloso. Él no cambia. Su fidelidad, ahí en el desierto, su paciencia, su amor, Él siempre dice que estaba ahí presente, con la columna que representaba su presencia, siempre le estaba ayudando. Como ahora el Señor lo hace con nosotros, con su pueblo elegido, su pueblo especial. Lección práctica: Dios tiene un propósito siempre, y siempre se cumple, aunque pase generaciones. Lo que Dios quiere, lo que Dios se propone, Él lo cumple. ¿Sí nosotros o con nosotros? Porque a pesar que nosotros nos podemos apartar, Él lo va a cumplir igual. Nuestra fe se fortalece, ¿verdad?, a recordar que la historia de Dios con su pueblo es la misma historia de Dios con nosotros, con este pueblo. Como a veces cantamos, somos un pueblo especial, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de predicar las virtudes de Él. El mismo privilegio que tuvo Pedro, Pablo y muchos de los discípulos, que no hay nada más lindo que predicar la palabra de Dios, lo tenemos nosotros. Tan lindo es y también nos hace, que una vez creo que lo había compartido, que nosotros provocamos fiesta en los cielos. Cada vez que una persona se arrepiente, por la gracia de Dios que nos usa, dice que hay fiesta en los cielos. Eso es maravilloso, ¿no? Saber que cada vez que una persona se arrepiente o una persona recibe a Cristo, Dios se goza, ¿no? Dios se goza de su persona. Él sigue siendo fiel, porque Él no cambia por las circunstancias, Él no cambia por nosotros. Él es fiel, como decimos, Él es amor, Él es todo fidelidad para nosotros. Entonces el primer punto que yo dividí es, desde el versículo 16 al 25, Dios es fiel en la historia de su pueblo. Él sostuvo en el desierto y los estuvo siempre cuidando, como ahora nos cuida a nosotros. Versículo 26 al 31, lo dividí: Jesús es el cumplimiento, podemos decir, de la promesa. Porque ahí Pablo muestra y le mostraba que todo apuntaba a Jesús. Y siempre así. Toda la palabra de Dios apunta a Jesús. Todo el plan de Dios maravilloso apuntaba a Jesús, a su Hijo, que iba a venir a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ese plan que ya lo tenía de antemano, preparado para nosotros. Que sabía que la única forma de poder justamente perdonar nuestros pecados, justificarnos, redimirnos, era por medio de su Hijo. Y ella lo tenía planeado, entregar a su Hijo. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Pablo muestra que todo apunta a Jesús. Los profetas lo anunciaron. Los de Jerusalén, en cambio, no lo reconocieron, sabemos, sino que lo condenaron. Su mismo pueblo lo sepultaron. Pero lo más maravilloso, pero Dios, dice la palabra de Dios y dice en el discurso, lo resucitó. Eso es maravilloso. La resurrección es una realidad que cambia todo. Que cambia todo. La fe cristiana no se basa en religión, sabemos, ni en tradición, sino que en Cristo, en un Cristo vivo que venció la muerte. Sabemos que eso es lo más grande de todo, ¿no? No es tradición ni religión, sino que nosotros tenemos a un Cristo vivo. Y Pablo siempre se agarraba de eso, de la resurrección. Mi Cristo vive, mi Cristo es vivo. Y debemos vivir para aquel que murió por nosotros. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, dice, somos del Señor.
Pablo decía que todo lo tenía por basura por amor a Cristo. Cuando conoció el verdadero amor, el verdadero sentido, no le importó nada de sus títulos, de sus cosas. Él quería servir, alabar, glorificar al Dios vivo. Que así sea nuestra vida. Que dice, lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Pablo amaba. Pablo desde que cambió, se transformó, hizo que la vida era Cristo. No había nada para él sino Cristo, agradar al Señor. Él sabía cuántas cosas le había fallado, cómo había perseguido a su iglesia, todo lo que había hecho en contra. Y era él con un corazón agradecido, después del encuentro, quería cambiarlo. Y vaya que lo hizo, ¿no? Fue una influencia tremenda para el Evangelio hasta el día de hoy. Nosotros disfrutamos de eso. Por eso la fe cristiana no se basa en religión ni tradición, sino que Cristo vive y venció la muerte. Dios lo levantó de los muertos y sigue siendo hoy, ¿verdad?, el centro del mensaje. El corazón del mensaje de nosotros es Cristo resucitó, ¿no? Cristo resucitó. Porque ¿de qué valdría si decimos un montón de cosas si tenemos un Cristo muerto? Cristo resucitó y vive en nosotros. Y me agarra piel de gallina, creo que a todos, cuando decimos Cristo resucitó, ¿no? Maravilloso. Y así nosotros, por eso un día Él nos prometió estar con Él para siempre. Porque nosotros también, siendo su hijo, disfrutamos ahora de eso. No vamos a morir sin nuestro cuerpo, pero vamos a vivir para siempre, como cantamos, con Él en los cielos. Entonces vemos la primera parte, Dios es fiel en la historia de su pueblo, lo divide después Jesús, es el cumplimiento de la promesa del versículo 26 al 31, y después del versículo 32 al 39 encontré el mensaje del Evangelio, es perdón y libertad. Pablo proclamaba y decía la buena noticia, por medio de Jesús se le anuncia el perdón de los pecados. Todo aquel que cree, decía, es justificado de todo aquello, lo que la ley de Moisés no podía justificar. Pero en Jesús somos justificados. En Jesús encontramos lo que la ley de Moisés, por así decir, no podía justificar. En Él encontramos justificación, redención, ¿no? Él nos amó de tal manera, yo digo que Él podía haber, en su plan podía haber muerto por nosotros y listo. Y nos salvó y nos perdonó. Pero Él quiso más. Se dice que leía que Él quiso algo más, porque no era necesario que nos adoptara. Pero sin embargo Él murió por nosotros y a su vez quiso adoptarnos, ¿no?, como hijos suyos, como diciendo, no, quiero que sean mis hijos. Y nos adoptó por pura gracia, por puro amor, por su pura voluntad. Y acá demostraba en este discurso de aliento, de exhortación, y vaya que aliento de saber que Dios era fiel en cuidar a su pueblo, en proveerle. Vaya que era aliento saber que en Jesús se cumplía toda la promesa y había un Dios vivo, verdadero. Qué mejor aliento y exhortación. Y ahora saber que el Evangelio es el verdadero perdón y libertad. Como cantamos, que en Él solamente encontramos la verdadera libertad. Él rompió nuestras cadenas de nuestros pecados y nos dio libertad. Todo aquel que cree es justificado de todo aquello de lo que la ley de Moisés no pudo justificar. La ley sabemos que señalaba el pecado, pero solo Cristo quita el pecado, ¿no? Quita el pecado de nosotros. No hay libertad verdadera fuera del perdón de Jesús, fuera de la cruz. No hay libertad verdadera. Él las hizo posible por su gracia, por su amor, y a veces no lo podemos comprender. Y Pablo lo quería alentar en esa sinagoga a todos aquellos y decirle que en Cristo podían encontrar el verdadero perdón, la verdadera libertad. Y qué hermoso que nosotros también tenemos este Evangelio, como digo, en nuestras manos. Que gracias a Dios los comprendimos. Porque no te pasa que a veces te preguntas, ¿cómo puede ser que otros no entiendan? Yo siempre digo, ¿cómo puede ser que yo le hablo a mis amigos y no puedan entender como yo puedo entender del amor de Dios? A veces tenés ganas de, no sé, abrirle la cabeza, pero ¿no te pasa? Pues sí, ¿cómo no pueden entender que Dios los ama? O tomar conciencia. Y gracias a Dios nosotros que pudimos, por la gracia de Él, que Dios nos abrió los ojos, el entendimiento y pudimos comprender.
Y Dios nos dio la libertad para no hacer lo que queremos, ¿no? Para servirle a Él. Si algo hay triste en esta, me acordaba cuando leía esto, me acordaba de Gálatas, cuando decía el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó que habiendo comenzado por el Espíritu, bien, como diciendo, estando bien, te fuiste? Estando con esa, Dios te perdonó, te libertó, vos empezaste con toda la furia y después te fuiste. ¿Qué os fascinó? Sabemos que este mundo, Satanás, siempre quiere fascinarnos con cosas, pero no hay nada mejor que el amor de Dios, que su perdón, que las cosas valiosas. No hay nada mejor que la palabra de Dios, que las muchas posesiones. Si así realmente lo tenemos. Escuché hace poquito, muchos lo conocen, a Gustavo Caramelino, que para vencer ciertas cosas que son quizás muy duras, puede ser la actuación sexual, algunos quizás alguna adicción o algo que vos tengas. A veces no es cuestión de salir corriendo, a veces es cuestión de que tener más pasión por Cristo que por esas cosas. Porque si a veces tenemos pasión o amor o no queremos ofender a Dios que nos amó, bueno, eso nos va a impulsar a no hacer el otro o a apartarnos, porque amamos a Dios, amamos a Cristo, no queremos deshonrarlo. Entonces esa pasión que va a ser más fuerte no nos va a permitir caer y volver a estar en esclavitud. Y Pablo termina este discurso en el versículo 40 al 41 con una advertencia final. Dice: no rechacen el mensaje. Y citó un pasaje del Antiguo Testamento en Habacuc 1:5, que es lo que dice acá el 41 de Hechos 13. Dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os los contare. Le advierte, ¿no? Le advierte que no rechacen el mensaje, los menospreciadores. Lección: el Evangelio siempre exige decisión. Yo siempre digo, frente a la palabra de Dios, siempre exige un cambio. Si Dios te habla en el corazón, como nos habla siempre, a veces somos nosotros que queremos, o nos queremos hacer caso, parece, siempre exige una decisión. Porque la palabra de Dios nos confronta, ¿no? Nos muestra claramente lo que debemos cambiar, hacer, y nos exige, ¿no? Una decisión. Algunos, dice, se maravillaban, otros se burlaban, pero nada queda igual, porque aquellos que lo menosprecian, sabemos el castigo. Es terrible menospreciar la gracia y el amor de Dios. Muchos se burlan, pero tarde o temprano, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es un Dios vivo. Nadie puede burlarse de Dios. Otros, dice, se maravillaban, otros aceptaban, ¿no? Obedecían, y tienen sus consecuencias. Dios los bendice. Pero nadie quiere igual. Rechazar el mensaje es rechazar a Jesús mismo, la salvación misma. Por eso que vemos acá que Pablo les advierte, como muchas veces leemos que en la palabra de Dios que nos advierte, ¿no? Que cuando escuchemos su voz, dice, no endurezcamos nuestros corazones. ¿No? Qué importante es escuchar. Yo veía entonces todo este discurso, que Pablo cómo aprovechó la oportunidad, ¿no? Ahora yo decía, si a vos te dicen, si quieren dar a alguien acá, le digo ahora, si quieren parar, dar una palabra de aliento, de exhortación, yo me imaginaba hermano, vamos adelante, y cortito, ¿no? Porque, sin embargo, Pablo relató, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque no, como vuelvo a decir, no hay nada más lindo y de aliento que nos hace bien la palabra de Dios. Y me encanta esto, aprender el Pablo. Y otra cosa que, hago un paréntesis, como se dice, fuera de esto, me encanta Pablo, que cuando dice, porque dice después que todos se maravillaron, que todo, me gusta el mensaje, dice, porque todo después que terminó, ¿qué dijeron? Por favor, Pablo, volvé, ¿no? Queremos escucharte el otro sábado. No, le dijeron, no le invite más a este, no, volvé, porque dice que las palabras de ellos le penetraron, le llegaron, que ya vamos a ver algo de eso. Pero vaya esto, que Pablo, me encanta, que cuando él empezó a hablar, no habló de él,
Y yo siempre digo eso, qué importante. No hace falta a veces. Pablo podía hablar de él. Queridos hermanos, bueno, mi nombre es Gustavo, soy teólogo, hice 5 viajes allá, hice esto. Hay hermanos, he escuchado, no digo que está mal, pero Pablo nunca hacía eso. Hay hermanos que a veces están un periodo de 5 minutos de sus cosas, de su viaje, todo bien, pero a veces es importante la palabra de Dios, no a veces nosotros, porque yo pienso, como decía también Andrés, la humildad. Dios nos usa por su gracia, por su amor. Él se va a encargar. Pero Pablo siempre iba directo al hueso, ¿no? Puede decir, siempre iba lo que Dios le mostraba y lo que Dios quería decir al pueblo de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Siempre con humildad ir a la palabra de Dios. Y entonces dice que cuando Pablo, versículo 42, vamos a leerlo, 13:42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y a quienes, habiéndoles persuadido, a quien perseverante en la gracia de Dios. Pero acá me llama la atención cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron, hoy hablábamos, le rogaron para que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. La predicación de Pablo encendió los corazones de los oyentes y cumplió su propósito. Porque ¿cuál era el propósito que le habían invitado? Aquel de una palabra de aliento y de exhortación. Y vaya que lo hizo. Salieron todos diciendo, queremos más. Estaban contentos, estaban alentados y estaban tocados. La predicación de Pablo encendió los corazones de los oyentes. ¿Pero por qué? Porque no fue una charla, como decíamos, llena de intelecto humano, sino que fue una palabra viva y eficaz, llena de gracia y guiada por el Espíritu Santo. Y ojalá yo, cuando me tocaba hoy a mí, que yo pueda siempre hablar así, no por mis méritos, ni por lo que yo diga, lejos, sino que sea siempre guiada por Dios, ¿no? Por el Espíritu, porque esa es la que llega al corazón. Y como hablamos una vez también entre los hermanos, hay que orar, ¿no? Hay que orar, hay que prepararse, hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que nos guíe, que no sean palabras, porque cuando es así, Dios usa, ¿no? Dios usa las palabras y penetra y ayuda, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad. Llena de gracia estaba la palabra, llena de verdad y de poder. Dios mismo hablaba realmente a través de Pablo y se notaba, y se nota. Acá hay una palabra que yo reconozco que cuando era más joven y a veces he caído, y es horrible, Pablo no improvisaba, sino que conocía las Escrituras y también tenía discernimiento del momento, ¿no? Se preparaba, y también se preparaba en la oración íntima, en algo íntimo, ¿no? Ahí prepara su corazón. Él siempre tenía conocimiento, ¿no? Y oraba al Señor. Y eso es muy importante, el peligro a veces de improvisar, ¿no? Pero Pablo no improvisaba, sino que estaba lleno del Espíritu. Por eso podía hablar ese mensaje con tanto denuedo, respaldado por su vida, por su testimonio. No fue monótono, no fue religioso, fue relevante y con un propósito. También eso nos enseña que cuando tenemos que hablar algo, que bueno es, tener un propósito. Que ahora voy a cumplir yo porque le consulté tengo mi referente a Pedro. Si a veces es obligatorio, si tenés un mensaje, tener los 40 minutos, los 50. O si podés terminar cuando tenés que terminar. Y bueno, yo voy a terminar cuando tenga que terminar, ¿no? A veces Dios a muchos nos muestra ciertas cosas hasta acá, ¿no? Y bueno, y Dios quiere... Porque si lo otro va a ser ¿qué? Improvisado, ¿no? Pasa eso, ¿no? Pero cuando Dios te muestra hasta cierto punto, uno tiene que... Ahí. Y me encantó esto. Dice, no basta con tener buenas intenciones, hay que tener buena preparación, ¿no? Como dice en 2 Timoteo 2:15, que a nosotros nos exhorta a que podamos trazar bien la palabra de verdad, como, ¿no? Como un obrero que sabe trazar bien la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que la palabra sea realmente eficaz en la vida de los que los oyen. Y así también
cuando predicamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando predicamos la palabra de Dios, qué bueno que podamos estar llenos de su gracia, de su amor, porque el mundo eso también lo ve. Si nosotros no tenemos convicción al hablar, sí, porque Dios te da ahí, puede ser. No, tenemos que tener seguridad, ¿no? Lo que hablamos. Cristo murió, resucitó. Y hablar también, tenés que arrepentirte por tus pecados, ¿no? Hablar con convicción, porque eso se nota también. Hablar como que realmente Cristo me cambió mi vida, de los valores que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Que realmente el Señor nos ayude y en este mensaje de Pablo, que realmente cumplió su propósito, porque las personas querían que vuelva, ¿no? Querían, le rogaban, ¿no? Queriendo, le rogaban, por favor volvé, porque nos hizo bien la palabra, que así podamos cada día nosotros. Yo digo que nosotros como hijos de Dios, el fin del discurso me encanta como dice Salomón, el fin del discurso es este: teme a Dios. Y yo voy a agregar, y haz el bien. Los hijos de Dios tenemos que hacer el bien a lo que podamos. Jesús iba por el caminando y siempre hacía el bien, siempre animaba. Nunca nadie que estuvo con Jesús se fue diferente. Dios a donde iba, el Señor Jesús a donde iba era de bendición. A donde iba daba una palabra de aliento. A donde iba, nosotros como hijos de Dios, esa es nuestra función. Donde estemos, tenemos que ser sal, dar gusto, ¿no? La sal da gusto, ¿no? Que digan qué gusto me da esta. Y ser luz, ¿no? Ser transparente. Y hacer el bien a todos los que podamos. Esa es nuestra misión, ¿no? Que a donde estemos, en nuestro entorno, no nos digan, yo dije, ¿cuándo se va? Sino al contrario, que le dejemos con las ganas, ¿no? Qué lindo, me hizo bien, que seamos de bendición. Qué bueno estar con la compañía. Para eso estamos, ¿no? El uno en otro. Que te dejemos con esa gana. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Como decíamos, tu palabra que es viva, es eficaz, que penetra. Gracias, Señor, porque aprendemos del apóstol Pablo que cuando él tenía oportunidad de hablar tu palabra, la hablaba con franqueza, con la verdad, con pasión, sin esconder nada, con transparencia, con preparación, con convicción, con amor, y que así podamos nosotros compartirla a cada momento entre nosotros, Señor, para alentarnos, estimularnos, y bueno, para que, Señor, realmente este mundo conozca por medio de nuestro testimonio que nos amamos, que somos hijos tuyos, Señor. Gracias porque nosotros tenemos el mismo privilegio que tienen los apóstoles. Tenemos el Evangelio en nuestras manos. Y ojalá que podamos aprender día a día a compartirlo con nuestras palabras, con nuestros ejemplos, con nuestros hechos. Y que podamos alentar a otros. Podamos, Señor, ser de bendición a donde estemos. Donde estemos, podamos ser de bendición para los hermanos, para amigos, para familias. Y que tú nos puedas usar, Señor. Gracias por todo lo que tú nos muestres en tu palabra. Y gracias porque esta palabra nunca vuelve vacía, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, espero que me inviten de vuelta. ¿Lo tomaste mate? Me tomo mate porque tengo la boca seca.